Por otra parte, hay alarma entre las autoridades brasileras por el registro de casos de canibalismo y decapitaciones al interior de algunas prisiones en este país. Recordemos que además Brasil atraviesa por una grave crisis de hacinamiento en sus cárceles precisamente. El terror se apoderó de algunos centros penitenciarios en Brasil, en los que se mantiene la alerta tras la confirmación de un primer caso de canibalismo en la prisión de Pedrinas, en el estado Maranhón, al noreste del país, donde los órganos de un reo asesinado fueron esparcidos por las instalaciones del centro de reclusión, a excepción de su hígado, el cual fue consumido por los atacantes. Los hechos se habrían presentado hace 2 años, pero hasta ahora las autoridades pudieron confirmar esta versión como oficial. El control ejercido en los penales por grupos criminales, los cuales han impuesto a otros internos castigos como linchamientos y violaciones colectivas, estaría facilitando estas prácticas. Las denuncias provienen tanto del director general del Departamento Penitenciario Nacional, Renato De Vito, como del fiscal brasileño Gilberto Câmara. Las autoridades han manifestado que la crisis de hacinamiento en los centros de reclusión sería la principal causa de estas atrocidades. Recordemos que el número de presos en el país creció 575% en los últimos 25 años, según cifras del Ministerio Brasileño de Justicia, y que el gigante sudamericano cuenta hoy con 607.600 detenidos, aunque sus prisiones solo tienen capacidad para cerca de 367.000. Este fenómeno expone a la nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual podría condenarla si la crisis no se aplaca. Para analizar este tema quiero hacer contacto en Río de Janeiro, Brasil, con Natalia Damasio, abogada de la organización Justicia Global, que precisamente ha denunciado esta situación. Una buena tarde, gracias por atendernos. Gracias. Apenas un solo caso reconocido como oficial por parte de las autoridades. ¿Ustedes tienen más información de que esto se estaría repitiendo, este canibalismo, en otras prisiones de Brasil? Sí. Hemos presentado 3 casos en estas prisiones federales. Uno de los casos se produjo en el centro de adolescentes, pero esta situación es una de las más radicales y uno de los problemas más importantes que está enfrentando el sistema judicial. Hemos presentado estos casos ante la comisión y la verdad que se dan en más de una prisión. Señora Damasio, estos casos, los que maneja usted, el que ha denunciado en este caso el gobierno, las autoridades. Estos casos que hemos presentado están en el Compreso en Mambuco. Mambuco es el principal, está en un estado en el norte de la región y es una de las prisiones con mayor hacinamiento en el país. Y se están produciendo multitudes de violaciones a los derechos humanos en casos de tortura también. Quería preguntarle, señora Damasio, precisamente estos casos dejan en evidencia el poco control que tienen las autoridades de estos centros penitenciarios. Es una situación, ¿desde hace cuánto tiempo se viene presentando? Estos casos... El caso de la situación penitencial, llevamos 20 años conociendo casos que se están viviendo, recogiendo información de prisiones que sufren hacinamientos. Nuestro índice de encarcelamiento ha estado incrementando. 65%, ha aumentado un 65%, entonces se están adoptando políticas para prevenir estos amontonamientos en esas prisiones. En el 2006 fue cuando nosotros iniciamos el proceso penal y presentamos los primeros casos. Y estamos hablando, y fue en una prisión que tenía más de 7.000 prisioneros, cuando la capacidad de esa prisión era de 1.000 solamente. Entonces, estamos hablando de situaciones severas en estas prisiones. Y
Esta es una de las principales razones por las que las prisiones, por la que el Estado no puede estar controlando las prisiones, no tiene la capacidad para controlar las situaciones, no tiene la estructura o el número de agentes para administrar las prisiones. Ahora, frente a ese panorama crítico de grave crisis y que viven las cárceles de Brasil, hacinamiento, ahora canibalismo, ese descontrol por parte de las autoridades, ¿qué está proponiendo, en este caso el gobierno? ¿Qué se está haciendo? Usted habla de algunas políticas, quisiera saber en detalle de qué se trata. Uno de los problemas es que el gobierno no está implicando ningún tipo de medidas efectivas en las prisiones. La única medida que se ha tomado en los últimos años es intentar presentar un proyecto, no una ley, un proyecto que se ha presentado a los jueces para intentar reducirlas a los internos que se encarcelan con medidas preventivas. El gobierno suele hablar sobre la creación de más espacios en el sistema penitenciario. Pero lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos años es que no importa cuántos el espacio que se construya en las prisiones para ampliar los centros penitenciarios, porque estas medidas con esta medida no se va a poder prevenir ningún tipo de medidas para proteger los derechos de los internos. Volvamos al tema del canibalismo en estas prisiones. ¿Qué dice la investigación de Justicia Global sobre el por qué? ¿Qué es lo que está disparando este tipo de prácticas? No sabemos, en tantos casos. Había un caso específico en una prisión en Pedrinhos, la prisión de Pedrinhos, una de las peores situaciones y peores prisiones del país. Toda la violencia que tiene lugar en ese centro penitenciario es una consecuencia de la adopción de negligencias por parte del gobierno para intentar aplicar medidas. Lo que quiero decir es que estas personas están siendo víctimas de torturas dentro del sistema penitenciario. Estos se enfrentan a confinamientos, no les dejan dormir, por ejemplo. Entonces, toda esa violencia es una consecuencia de la falta de acción por parte del gobierno para intentar que el tiempo que uno permanezca en la prisión sea más humano. Hay muchos casos de hacinamiento de prisiones que no tienen un sitio donde poder dormir de manera adecuada. Todo esto lleva a la violencia dentro de los centros. Y en medidas extremas puede llegar a este tipo de violencia del que estamos hablando. Tampoco podemos decir que es una situación común que se está llevando a cabo en las prisiones. Pero en esta situación particular conocemos que los internos estaban enfrentándose a una situación muy violenta dentro de las cárceles. En pantalla, Natalia Damasio, abogada de la organización Justicia Global. Gracias, una buena tarde por estar, por supuesto, aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Gracias. Un placer.